porque está Oleg Yasinski, él es periodista independiente ucraniano, pero está en este momento en Moscú, ¿no? Porque hablamos mucho de lo que sucede en Ucrania, pero claro, la pregunta es, ¿qué está pasando allá, no? Primero, ¿cómo lo están viviendo en el día a día los rusos, no? Gracias, Oleg, por este contacto. Sabemos que es muy tarde allá, así que gracias. Hola, muchísimas gracias por su interés a lo que pasa en mi país, o más bien en nuestros países, porque para mí todo este territorio sigue siendo mi territorio, mis países, y la Claro. verdad que es muy difícil en dos palabras explicar o describir todo este horror que se vive en Ucrania, pero coincido con los que recién hablaron que para nosotros fue una tremenda sorpresa, estamos realmente impactados. Nunca esta posibilidad estaba en nuestros cálculos cuando analizábamos posibles escenarios. Entendíamos siempre la preocupación rusa, los justos reclamos rusos hacia la OTAN, pero no esperábamos una respuesta tan brutal. Y bueno, Moscú vive una tensa calma ahora. Moscú hace una semana, hace un poco más de una semana, porque la guerra lleva ya como 9 días. Moscú era una ciudad preciosa, absolutamente despreocupada. Yo diría una ciudad como en otro tiempo histórico. Nadie pensaba en la guerra, nadie pensaba en los conflictos armados. Incluso con el tema de COVID, Rusia era de los países más relajados del mundo. De Moscú se vivía una fiesta. Y ahora yo veo en las caras de las personas, en las conversaciones, una tensión, como que algo ha cambiado y todavía todo esto recién empieza. Como describió un amigo, es como cuando estás en la playa, llega el alerta de un tsunami que nació en el fondo del océano, pero los bañistas todavía no quieren salir del agua, pero realmente nadie sabe qué va a suceder. Claro. Y yo diría que la gran mayoría de los rusos, incluso los que siempre han apoyado al gobierno de Putin, no están contentos, no están felices con esta noticia, no están celebrando. Hay una guerra de información, hay mucha propaganda por lado y lado. Ahora el occidente va a satanizar a Rusia con Tuti porque es una excusa perfecta. Pero la realidad es mucho más compleja. Yo creo que al mundo entero le faltan los contextos para entender el porqué. Oleg, Aunque no, sí. Oleg, obviamente que lo primero que se pierde en la guerra es la verdad, ¿no? Y hay guerras de información y hay cosas que se dicen de un lado y del otro. Hoy se conoció una imagen que estamos viendo, Agus, de lo que fue un ataque del ejército ruso a civiles que estaban intentando escapar de Ucrania con muertos. Bueno, una situación sumamente dramática. Que obviamente esto intenta mostrar la crueldad de Putin. Esta imagen, Agus, sacudió hoy los medios, por lo menos de este lado del mundo, en uno de los intentos de los civiles por abandonar Ucrania. Ole, ¿estas imágenes llegan allí a los rusos o se difunden? Digo, porque entiendo que muchos medios han sido censurados, BBC, CNN se han retirado también por una ley que planea hasta 15 años de prisión para quienes difundan imágenes falsas. Digo, ¿estas imágenes llegan a Rusia? No, a la televisión rusa estas imágenes no llegan, obviamente, como igual las imágenes rusas no llegan a los televisión occidentales, porque es una guerra informativa. Es muy difícil decir que es cierto, que no. A mí no me consta que han sido los rusos, porque hay mucha gente uniformada. Ucrania armó más de 100.000 voluntarios ahora. Y ahora se está esperando la llegada de 16.000 de voluntarios que quieren participar en la guerra de Ucrania. Podemos imaginar también todo tipo de mercenarios paramilitares que buscan este tipo de situaciones para defender las causas justas o para cobrar sus sueldos. La situación es bastante caótica. Yo siento que en esta guerra no hay buenos. Es una gran tragedia del pueblo ucraniano, también del pueblo ruso. Sí, Oleg, estamos viendo imágenes de familias llevando a los chicos en andas, en hombros, con los bolsos, con los recuerdos, con todo lo que pueden llevarse encima, alcanzados luego por metrallas. Ahí están, miren, estamos viendo en este momento
cadáveres cubiertos por lonas, llevando a los bebés en los cochecitos. Son imágenes desoladoras. Pero claro, de buscar responsables directos obviamente va a ser difícil. Sí, responsables políticos y militares, Diego. Sí, yo creo que acá, más que las explicaciones, que es un hecho histórico... A ver, Oleg, ya volvemos con vos. Estamos acá con Diego Velar. ¿Qué decías, Diego? Más ya volvemos allá con Oleg. de las explicaciones, que es un debate histórico que se seguirá por décadas probablemente, hay datos fácticos. Uno, las imágenes, lo que estamos viendo de destrucción, de refugiados ya 1,5 millones. Un dato muy importante, que es Ucrania es una vieja nación con un nuevo Estado, tiene 30 años como república independiente, pero tuvo una última elección donde el presidente Zelensky fue elegido por el 73% de los votos, o sea... Que es un pro-OTAN y no pro-Rusia. Claro, pero es una elección popular, sí. Al mismo tiempo hay 8 años que no estuvieron, durante los últimos 8 años no estuvimos viendo una práctica guerra civil dentro de Ucrania, con más de 15.000 muertos. Hay mucha historia. Ahora, la realidad es que creo que al menos en el mundo occidental no hay ninguna duda que la República de Ucrania tiene derecho a elegir su destino. Sí, esto es un dato claro. Tiene un régimen democrático, ha tenido una elección con un resultado y un gobierno que tiene suficiente consenso, yo diría un alto consenso como para decidir su destino, y esto es una invasión en el mejor estilo de lo que fue la invasión de la Unión Soviética en Hungría en 1956 o en 1968 en Checoslovaquia, con mucho menos, yo diría, más violentas que estas invasiones del 56 o del 68. Esto no se justifica hoy de ninguna forma. Uno puede hacer todo la historia hacia atrás. Esto es barbarie, es una cosa del siglo XX, no del siglo XXI, y ha tenido esta reacción que todos vemos. Seguro, Oleg. Sabemos que también en Rusia ha habido distintas protestas, hasta donde entiendo ya hay más de 8.000 detenidos desde el inicio de la guerra por protestar en Rusia contra esta invasión. Contanos más de lo que sucedió ayer. Entiendo que en San Petersburgo, por ejemplo, hubo distintas marchas también. Yo sé que el día principal de las marchas fue hoy. Hay diferentes cifras porque el gobierno ruso habla de cerca de 4.500 detenidos, los medios alternativos hablan de más de 10.000. Es muy difícil en estas condiciones saber la verdad, pero está claro que muchos rusos están descontentos porque hay muchísimos ucranianos aquí, hay muchas familias mezcladas, hay muchísima cercanía histórica. Para muchos esto es un solo pueblo, para las nuevas generaciones no, pero para los que vivimos en la Unión Soviética, para que acordamos, no sé, otro país, otra historia, para nosotros mentalmente, internamente es muy difícil dividir los territorios. Oleg, muy interesante este enfoque. Vos sabés que los medios occidentales hablan de una resistencia, de las protestas contra Putin. Hoy ahora le podemos mostrar a Oleg y compartir con todos este artículo de La Nación, donde se habla de la protesta a la que hacía referencia Agustina en San Petersburgo contra la guerra, mientras crece la ofensiva de Putin. Pero un poco lo que se ha venido diciendo en estos tiempos, Mariano, te sumo a vos, es que Putin tiene mucha resistencia en Rusia y que esto lo debilita. Y yo lo escucho a Oleg y me parece que él transmite otra cosa. ¿Está debilitado Putin por estas resistencias que vemos nosotros o no? Es difícil de saber porque, como ustedes saben, una encuesta nunca es perfecta y menos en un país cerrado. Ahora, aún así, hay, por ejemplo, un organismo que mide, que se llama Levada Center, que tiene algún grado de credibilidad y sobre todo si se compara contra sí mismo. Y a lo largo de los últimos 20 años ha estado haciendo una serie de encuestas. Putin fue auténticamente muy popular. ¿Por qué? Porque Putin reconstruyó el poder de un país que hace 30 años vivió un cambio de estatus internacional y que atravesó una década muy dura, que fue la década del 90, cuando ese país de pronto perdió la mitad de su territorio, gran parte de su población. Un país humillado. Un país al que los rusos entienden que las consecuencias de la Guerra Fría son equivalentes a las que se le aplicaron a Alemania en el Pacto de Versalles. Bueno. Eso no justifica la actuación, pero es lo que permite entender el comportamiento internacional de ese Estado. Ahora, esta guerra seguramente es impopular en Rusia, o al menos en gran parte de la población rusa, porque la realidad es que gracias
a la alza del precio del petróleo y a una relativa modernización, pero algo de modernización, en Rusia surgió una clase media en los últimos 20 años. Claro. Y esa clase media también tiene un parámetro de intentar tener una cercanía a Europa. No nos olvidemos que Rusia es un país que históricamente tiene una mirada eslava y una mirada europea, y la población que vive en San Petersburgo, en Moscú, tiene una vocación de, no sé si de pertenecer a Europa, pero al menos de alcanzar un grado de desarrollo y de un grado civilizatorio más avanzado. Por eso estas protestas son muy importantes, no son las primeras, en el 2011 hubo protestas muy importantes, y bueno... Sí, pero no hay que creer que todos los rusos piensan así. No todos los rusos. Ahora es difícil determinar, las encuestas en la Argentina, imagínate. Imagínate en Rusia. Oleg, antes de despedirte, la pregunta clave, ¿no? ¿Putin pensaba que esta iba a ser una guerra relámpago, que iba a encontrar tal vez menos defensa por parte de Ucrania, que iba a tener una efectividad más rápida o no? Hay muchas especulaciones, es extremadamente difícil decir qué es lo que pensaba Putin, pero muchos pensábamos primero que esto jamás iba a suceder, y si es que sucedía era una cuestión de pocos días, porque Rusia es un país rico realmente. Yo diría que el nivel de la vida en Rusia en los últimos 15, 20 años se ha mejorado muchísimo. Los rusos se sienten parte del primer mundo, y sobre todo en las ciudades grandes como Moscú, San Petersburgo, se vive como en Europa, incluso mejor que en Europa por el tema de seguridad, del arte gratis y todo. O sea, realmente muy buena calidad de vida. Y Ucrania por los últimos gobiernos fue convertido en un país tercermundista. Yo, para explicar, en Latinoamérica comparaba a Ucrania con Colombia porque estaba realmente gobernada por la OTAN o desde la embajada norteamericana, y no fue construido prácticamente nada, con bastante pobreza y con bastante, a pesar de la fachada democrática, igual había muy poca libertad de expresión y cada vez más persecución de los oponentes, que los acusaban de ser agentes de Kremlin. Yo estuve en Ucrania hace un mes y medio y realmente ya son dos mundos diferentes. Claro. Y a pesar de esto hay bastante más resistencia que se esperaba, porque los ucranianos ahora se unen en torno de un gobierno que fue absolutamente despreciable por ellos hace un par de semanas. Oleg, te agradecemos mucho el contacto, porque es muy enriquecedor escucharte y ver otra mirada de las cosas, así que sos muy amable, te volveremos a molestar. Gracias. Gracias. Es compleja la realidad, más allá de que esto no se explica